Bien, quería empezar agradeciendo a todos los que asistís a esta jornada y hacerlo extensivo a Yolanda Barrio Canal, ¿no?, que me ayudó desde el principio en la organización de esta jornada, ¿no?, que fue difundida muy tarde, prácticamente el viernes es cuando empezamos la difusión, y que haya tenido esta receptividad implica que hay una preocupación cultural y social por el tema de los caminos, ¿no? En la intervención previa de José Ramón Fernández Luarca, al que conozco hace bastantes años, nos permite, digamos, introducir el contexto en el que nos movemos sobre estos temas de la protección de los caminos, ¿no?, que tiene que ver con la pérdida de los valores, a los que has hecho referencia, que tiene que ver con los procesos de urbanización que están afectando a esa transformación de lo rural en lo urbano, y en donde reivindicamos en este sentido, como hace José Ramón en el libro de la construcción de los caminos en la construcción de territorio, y que lo asocia al mapa histórico del noroeste de la península, a ese papel de ese lenguaje que tiene el territorio desde los signos, desde las señales o desde las huellas, digamos, que han dejado las civilizaciones sobre el territorio, ¿no? Yo quería centrarme en el tema de Galicia, y después Yolanda se centrará en el tema de la documentación, ¿no? Igual que el presidente del Consejo de Cultura Galega ha citado a Otero Pedrayo, yo quería volverla a citar, ¿no? Él decía que el paisaje de Galicia, decía, prolijamente humanizado, ostenta la huella de la historia, ¿no?, esta huella que han dejado las distintas civilizaciones, ¿no? Y me ha gustado el ver a Yago Seara, que ha traído un libro que le recomiendo, que se llama Paisaje y Cultura, que además el propio Yago hace la introducción a ese libro, en donde hay un ensayo de Otero Pedrayo sobre a paisaje galega, ¿no?, un ensayo que les recomiendo, ¿no? Él entiende el paisaje como memoria, como método, como proceso, ¿no? Introduce el factor del tiempo, del cual ha hablado también José Ramón, ¿no? Y Yago Seara, en esa introducción, que también lo hizo en la introducción hoy, habla de la forma del paisaje que le damos como conquistada a lo largo del tiempo a través de generaciones y generaciones, como un bien heredado, como un bien transferido sucesivamente. Y es esta característica de este bien la que la convierte en bien cultural, en bien de interés cultural, que es cultura material y cultura espiritual, ¿no? En ese libro escriben participantes también del Seminario de Estudios Galegos, ¿no?, y todos hacen referencia, digamos, a esa característica que tiene el paisaje gallego dentro de un territorio tremendamente humanizado, ¿no? Cuando se dedicó en el año 2009 a Ramón Piñeiro el Día de las Letras Galegas, se recordaba una frase suya que decía que a nosa paisaxe es natureza humanizada, natureza feita cultura. Por tanto, desde este planteamiento, digamos, de natureza feita cultura, es de donde está la introducción que queremos hacer a esta jornada, ¿no?, en donde en la conferencia el título lo puse yo. Yago es muy activo en estas cosas de poner el título. Me puso la dimensión cultural y el dominio público cultural de los caminos históricos en Galicia, ¿no? Por tanto, queremos traer aquí la dimensión cultural de los caminos históricos, ¿no? Y queremos traer también el que la protección de los caminos históricos va más allá de la protección de la propia traza,
Eh, eh, por tanto, que en torno a los caminos históricos hay un territorio construido, como artificio, digamos, cultural, ¿no? Y que, por tanto, la protección de los caminos es también la protección del territorio, de la dimensión pública, cultural de los caminos históricos, ¿no? Un territorio transformado, lo acaba de decir José Ramón Menéndez Luarca, por la acción de las infraestructuras, por la acción de los procesos de urbanización, ¿no? Traigo en la misma línea de José Ramón estas imágenes de caminos en Galicia, ¿no? Para referirme a Joaquín Lorenzo, que en un libro sobre la Terra hablaba de las características singulares que tiene Galicia, ¿no? Y decía que todo país de montaña, e Galicia é dabondo, adoita ter moitos camiños, ¿no? Por lo tanto, Galicia, por sus características geográficas, por el sistema de asentamientos de herencia castreña, como decía antes José Ramón Menéndez Luarca, tiene moitos camiños, ¿no? El propio Joaquín Lorenzo designaba los caminos tradicionales con numerosos nombres. Hablaba Curripa, Atallos, Reira, Eira, Sendeiro, Carreiro, Calzada, Congosta, Camiño de Herradura, Camiño de Carro, Camiño Francés, Camiño Vello, Camiño dos Mouros, Camiño Real, ¿no? Y definía cada uno de estos camiños. O Camiño de Carro lo asimilaba a la Corredoira, ¿no? O Camiño Francés a los que recorren los peregrinos que iban hacia Compostela. Y el Camiño Vello o de Mouros es el nombre, decía, que dan los campesinos a las vías romanas, ¿no? Y el camino real es el camino hecho por el Estado y que fue sustituido por las carreteras, por las estradas, ¿no? Y hacía referencia a Aspontes, a los vaos, cuando no existe ponte, pero existe ese camino marcado, como decía José Ramón, por el paso de los propios animales, ¿no? Os portos, as pedras, as pasais, as poldras, as pontellas, as pontes y as barcas, cuando los ríos eran amplios, y en donde esa dificultad a la que se refería José Ramón hacía que el paso permanente lo diesen los pasos correspondientes de las barcas, ¿no? En la Terra de Melide, ese libro reeditado en el año 78 del Seminario de Estudios Galegos, en donde se describen las componentes materiales y espirituales de las tierras, en este caso la Terra de Melide, ¿no? Y hablan de las mámoas, dos castros, de las iglesias, de los cruceiros, de los instrumentos de labranza, de la caza, de las fábulas populares y religiosas, ¿no? Hay un artículo, un capítulo de Vicente Risco, cuando hablo de los estudios etnográficos de la Terra de Melide, en donde diferencia entre los caminos antiguos y los caminos de las parroquias, ¿no? Dice que los caminos antiguos han sido sustituidos por las estradas modernas, ¿no? Y en esos años 30, esa presencia, digamos, de la Galicia rural frente a la Galicia urbana, ¿no? Habla de la situación de los caminos de las parroquias, y por las cuales dice, incluso a veces circulan los vehículos rodados, ¿no? Dice que son ruís traballosos por las costas y por las aguas, las costas y las aguas como elementos que afectan a las características de los propios caminos, ¿no? Y fala das pontes y de los portos. Y todavía tiene una imagen de as pontes como feitas por os mouros. A ponte Forelos din que foi feita por os mouros, e cando estaba feita unha pedra saíase do seu sitio, iba a caer. Entón, un mouro botoulle a mao para asegurarla e deixou na pedra a impresión de esa mao que aínda ali se ve. Esta imagen, digamos, de la presencia de unas civilizaciones antiguas que habían sido capaces de construir estas obras permanentes sobre los ríos estaba todavía muy presente, ¿no?
en esta jornada hablamos de los caminos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los caminos tradicionales son históricos. Es decir, hay un planteamiento inicial de que tenemos que hacer un esfuerzo desde el punto de vista patrimonial para seleccionar aquellos caminos que son históricos, ¿no? No son caminos históricos los caminos rurales que comunican cada una de las aldeas con las parcelas o los terrenos, ¿no? Evidentemente tienen una historia ligada a la construcción de estos paisajes agrarios, ¿no? Para mí los caminos históricos son los que rompen, digamos, previos, digamos, a las estradas, son los que rompen las continuidades de los límites administrativos, ¿no? Y permiten el tránsito de carros, permiten el transporte también de las mercancías, ¿no? O permiten esas relaciones comerciales que se producen, incluso abastecimiento, que se producen de determinados centros como los monasterios o las propias ciudades con los puertos, ¿no? Y que además responden a unas características de trazado, ¿no? Un libro que publiqué ya hace 20 años, en el territorio de los caminos en Galicia, Planos históricos de la red viaria, reivindicaba la lectura histórica de las transformaciones de la red viaria apoyada en las características de trazado, ¿no? Igual que cuando leemos los caminos hay una documentación que nos sirve de apoyo, a la cual Yolanda se referirá después, hay una lectura, tanto de los caminos como de los puentes, que podemos hacerla a través de las propias características de trazado, ¿no? De la forma con que se adaptan al territorio, a la geografía de la que hablaba José Ramón, ¿no? De la manera como superan las pendientes, los pasos de los ríos hasta las divisorias de las aguas, ¿no? De las características de las secciones y de los propios pavimentos, ¿no? De la presencia de puentes históricos que se han construido como pasos permanentes, ¿no? Y del papel que han tenido por esa pervivencia en el tiempo en la construcción del territorio, ¿no? Por tanto, no todos los caminos son históricos, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo de selección y a veces en los propios trazados históricos hacemos una confluencia de los diferentes caminos. No todos tienen esa historia, no todos han tenido esa capacidad de construcción del territorio. Unos han tenido una capacidad de construir el territorio rural, otros, como decía Vicente Risco, han comunicado los centros de las parroquias, pero reivindicamos ese papel de los otros caminos de larga distancia, ¿no? Por tanto, en esa Galicia montuosa que decía Joaquín Lorenzo, de esa pervivencia de las tradiciones agrarias, de los campos de feira, que son espacios singulares dentro del territorio, ¿no? De los emplazamientos correspondientes de los núcleos rurales hoy transformados, de toda una red, digamos, de caminos rurales que están en el centro y que son soporte de la construcción del sistema de poblamientos complejo y singular de Galicia. Aquí tenemos la mitad de los núcleos de población de toda España. No todos los caminos son históricos, ¿no? Hacía referencia José Ramón al papel que han tenido las carreteras, ¿no? Hoy Galicia no podemos entenderla desde las carreteras. Si no integramos o interiorizamos lo que ha sido el papel de las carreteras en la construcción del territorio, ¿no? En la construcción de las villas, en la construcción de los barrios periféricos de las ciudades, ¿no? Carreteras modernas que empiezan en la segunda mitad del 18. Esto es Ordes, en donde la carretera, el camino transversal, hay una pequeña referencia a estos caminos reales, el camino transversal que comunicaba Coruña con Santiago, Pontevedra, no llegaba hasta Vigo, llegaba hasta Ponte Sampaio, ha sido el elemento que ha construido lo que es fundamentalmente Ordes. Ordes es un cruce de dos carreteras, por tanto la estructura urbana de Ordes es fundamentalmente un cruce de carreteras, la de la segunda mitad del 18, el camino transversal, y una carretera que venía ya desde Vilalba, que pasaba por Carballo,
que terminaba en el puerto de Malpica. Por lo tanto, esos cruces, esos lugares singulares, que no solamente son de los cruceros, caminos históricos, sino también de las carreteras, han tenido una enorme capacidad en la construcción también del territorio, ¿no? Cuando vemos estas fotografías aéreas, iba a traer planos, a mí me gusta mucho todo el mundo los planos, sobre todo los planos de las carreteras del siglo XIX, del siglo XVIII, en donde vemos que los trazas de las carreteras no coinciden con las trazas de los caminos antiguos, nunca coinciden. Pueden coincidir de forma singular en el paso de un río, pueden coincidir también en el paso de una divisoria de aguas, pero responden a unas características de trazado diferentes, responden a unos medios de transporte distintos. Por lo tanto, no hay coincidencia territorial entre las trazas de las carreteras y las trazas de los caminos antiguos. En esa visión histórica del territorio, las carreteras se superponen sobre esas estructuras rurales anteriores. No tengo aquí bueno, yo creo que se entiende perfectamente, superposición histórica que se está produciendo de las carreteras a unas estructuras rurales anteriores que han tenido también una capacidad de formación del territorio, ¿no? Claro, cuando nos relacionamos con territorios urbanizados como el área o la periferia de La Coruña y nos relacionamos con la jerarquía de las distintas carreteras, desde el soporte territorial rural, que son los caminos que tienen ustedes ahí, pintados en marrón, hasta las carreteras provinciales que aparecen ahí en verde, hasta las carreteras autonómicas en morado o las estatales en rojo, ¿no? Identificar en estos territorios urbanizados cuáles son los caminos históricos es un ejercicio a veces complejo, ¿no? Sobre todo en estos territorios urbanizados, ¿no? Y, que va a ser uno de los objetivos, digamos, de mi intervención, no es suficiente la lectura paisajística, es fundamental la lectura morfológica. Es decir, si el territorio es un artificio cultural, tanto formado a través de la intervención de distintas civilizaciones, esa lectura morfológica de cómo se ha ido conformando el territorio con ese papel soporte que han jugado los caminos, es el que nos da las pautas para identificar esos caminos históricos que han tenido una voluntad de construcción y una capacidad mayor de esa construcción del propio territorio, ¿no? Dentro de los caminos históricos, y lo recogía en el libro de Territorio de los Caminos, y la acaba de citar ahora también José Ramón, tienen un papel fundamental los caminos megalíticos, manera de identificarlos. Por su forma de recorrer el territorio, por las crestas, por las penillanuras, por las divisorias, ante esos procesos de ocupación de territorio que se producen primero por esa facilidad de transporte desde las crestas a las penillanuras, en donde si hoy existen y tratamos de encontrar una explicación a la localización de las mamuas, de las pedafitas, ¿no? Es por la presencia previa de un camino que muchas veces se ha producido por el recorrido previo de los animales de ese territorio, ¿no? Y en esa referencia que hacía José Ramón a la presencia de las mamuas en lugares con enorme interés paisajístico, ¿no? En las divisorias de agua, con esa referencia que hacía Sabarro Sibelo cuando hacía la interpretación de la vía romana número 18, ¿no? Los túmulos megalíticos son también un indicador de la presencia de esos caminos antiguos, ¿no? Caminos, como ven ahí, de penillanura, ¿no? Bueno, una cartografía que no sé si tenía referencia de ella, pero lo hice hace bastantes años, ¿no? Precisamente con un encargo de la propia administración. Yo creo que fue en el año 2000, en donde ya empezamos a trabajar en el Laboratorio de Estudios Territoriales de la Universidad de Coruña con sistemas de información geográfica y habíamos hecho un inventario de todos los caminos de la provincia de La Coruña. Manejamos las fichas de la propia administración para localizar todos los yacimientos arqueológicos y los yacimientos megalíticos castreños, ¿no? Y cuando uno hace esas cartografías en la misma línea del mapa histórico del noroeste de la península, se da cuenta de continuidades como esta
no tengo un puntero, como esta que tienen ustedes aquí, que va por toda la Serra da Faladoira, desde la depresión de Aspontes. Vamos a poner el... Yo creo que con esto. No sé si esto está grabado. ¿Lo has grabado? Sí. O sea que puedo quitar el pendrive ya. Aquí tienes ahí otro. Ven continuidades de los propios túmulos megalíticos que siguen las divisorias de agua desde la depresión de Aspontes hasta un puerto de origen romano de Estaca de Bares, ¿no? Ven también la capacidad, aunque están representados aquí los núcleos urbanos, ven también los planteamientos paisajísticos de dominio territorial que tienen también los asentamientos castreños. Es decir, nada es arbitrario en este sentido sobre el territorio, ¿no? Claro, la red de vías romanas eh, ya es equivalente a nuestras carreteras, ¿no? Bueno, viene habiendo estudios desde el siglo XVIII, parte de Cornide le preocupaba mucho todo el tema de las vías romanas, ¿no? Sobre la red viaria romana, ¿no? Esta es la imagen que yo ponía, digamos, de un estudio que fue el capítulo que más me llevó del libro. Tuve enormes dudas en este sentido, en donde basándonos en documentación, itinerario de Antonino del siglo III, donde habíamos inventariado ya previamente los puentes históricos, ese libro de puentes históricos de Galicia del año 89, están perfectamente definidos cuáles son los puentes romanos. No se pueden confundir los puentes de piedra con los puentes romanos, ¿no? Por lo tanto, los puentes como indicadores del paso correspondiente de las vías romanas, ¿no? Pero interpretar el itinerario desde las mansiones, desde las civitas, desde los foros, ¿no? Es un auténtico ejercicio y situarte en las partes altas, digamos, de los pasos correspondientes, el localizar las vías romanas en relación a los asentamientos casteños, una experiencia en este sentido de replanteo maravillosa sobre el territorio, ¿no? Bueno, los tramos que se conservan son fundamentalmente las divisorias de agua. Es fundamental identificarlas porque, de lo contrario, embalses, un debate de los caminos históricos como el de Lobios, arrasaron en la zona de Lleres del Portugal la propia vía, ¿no? Una polémica que tuvimos en Galicia fue sobre la rehabilitación de la Vía Nova del Surés, que lo publicamos un libro que está de la Dirección General de Patrimonio. Y es porque nos dimos cuenta que desde el mundo de la historia y de la arqueología no se entendía lo que era una vía romana. Y se confundía la vía romana con el camino pavimentado en piedra, con la calzada, con la parte enlosada, en donde de los 6-7 metros aproximadamente que tenía la vía 18, que comunicaba Braga con el castro de Bergido, se confundía la vía romana con el pavimento correspondiente. Aquí un arqueólogo, Santiago Ferrol, que nos ayudó Durán y a mí en este proceso de la rehabilitación, señala la huella de lo que era el nivel correspondiente de la vía romana, en donde podíamos identificar perfectamente la huella del muro que sostenía la propia vía. Y donde levantamos planos a escala 1:100 para representación de territorio. En Galicia, cada piedra tenía un nombre. Por lo tanto, cuando intervienes sobre el territorio y haces este tipo de proyectos, que estaba ligada a una reivindicación y una valorización de la vía que luego no se hizo, pues es fundamental el entender las componentes constructivas de la propia vía. Lo que rehabilitamos, que fue lo que nos entendió, fue el camino de carro asfaltado que se había superpuesto sobre la propia explanada, ¿no? Bueno, en esa asimilación, y lo decía al principio, de los caminos históricos o los caminos de Santiago, se olvida el patrimonio de las vías romanas, ni en las directrices de ordenación de territorio, ni en la protección que hoy tenemos de los caminos históricos, aparece una vía que tiene hitos como el Ponte Vivei, como el Ponte de la Cigarrosa, ¿no? Aparte de los propios miliarios. Es decir, no tiene ningún tipo de protección una vía como la vía 18, que atraviesa el sur de Galicia y que aparece señalizada por miliarios y por pontes, ¿no?
Los puentes son un indicador fundamental del paso permanente sobre los caminos. En los años 80 restauramos el Ponte Freiso, es una intervención que haríamos de otra manera. Esta es la imagen que tenía el Ponte Freiso, no solamente de la vía 18, sino de la imagen que tenía también la vía que después de pasar a Portela de Ome comunicaba con Ourense y llegaba hasta Lugo, ¿no? Y luego la lectura histórica que debemos de hacer de la fábrica de los puentes. Detrás de la fábrica de los puentes está todo. Igual que hay una documentación histórica, en la fábrica de un puente leemos todas las transformaciones históricas que se han producido, desde el medievo, de la conservación de sillares romanos, de las transformaciones a través de las carreteras 19 o algunas más recientes, ¿no? Voy a intentar ir más deprisa. Bueno, la documentación cartográfica más o menos artificial nos refiere unas vías principales ya desde el medievo, ¿no? Pero la red viaria medieval, y por eso pongo este mapa, es mucho más extensa de los caminos de Santiago, ¿no? Incluso de los 7 o 8 caminos que tenemos señalizados e identificados de Santiago. De no ser más extensa, no hubiera podido pervivir y no se podrían haber comunicado tanto los centros, digamos, religiosos como las villas que están en el origen de nuestros centros históricos, ¿no? Esa capacidad que han tenido los caminos en la construcción del territorio, y esto me permite el referirme a un libro que les aconsejo sobre el Camino de Santiago, de un compañero que trabajó mucho, ingeniero de caminos, con José Ramón Luarca, que es Arturo Soria y Puig, que hizo un gran libro a principios de los años 90 sobre el Camino de Santiago, representando las villas construidas en torno al propio camino, incluso yéndose a parcelarios, a representaciones del parcelario anteriores del principio del siglo, del siglo XX, ¿no? Por tanto, ese papel que han tenido los caminos en la construcción del territorio es lo que nos permite señalar que son caminos históricos. Por supuesto, Puente la Reina, ¿no? Cuando analizamos Santiago, el centro histórico de Santiago, evidentemente no es un espacio denso rodeado por una muralla, es un espacio que ha tenido un proceso de formación histórica a mayores de esa lectura de las 3 aldeas que estaban en el proceso de formación de Santiago, ¿no? Pero el soporte territorial de la estructura hoy urbana de Santiago es la red de caminos. De esa continuidad de los caminos a través de las puertas, desaparecía la muralla, y de los procesos de crecimiento de los suburbios, también formados en torno a los propios caminos. Por lo tanto, es esta lectura territorial del proceso histórico, no solamente en las áreas urbanas, sino también entre las áreas urbanas, la que nos da la pauta para identificar los caminos históricos, ¿no? Bueno, no querría entrar en el debate sobre el tema de la identificación y de la señalización del Camino Santiago, en este caso el Camino francés. La Administración, en su intervención y la conferencia que nos dará Ignacio Cerrada mañana, yo creo que profundizará en este sentido, ¿no? En todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde Galicia, con raíces históricas, de documentación histórica, de itinerarios de viajeros, de malas cartografías, apoyando también la identificación del camino, ¿no? Un tema fundamental, y lo completaré rápidamente esto por terminar, es la importancia que tiene la cartografía en esa lectura histórica del territorio. Una cartografía que no puede ser a escala 1/200.000, como hacía en los años 80 los amigos de Estella cuando representaba el camino francés, sino que hay que ascender a cartografías escala 1/5000 y mejor a escala 2000 o 1000, ¿no? Los caminos históricos no van por las carreteras. Todavía tenemos numerosos tramos del Camino de Santiago que los llevamos por las carreteras, ¿no? No van por los arcenes correspondientes que hemos abierto paralelos a las carreteras, ¿no? Sí van por estos territorios incultos de monte y sí han tenido esa capacidad de formación de los propios núcleos, ¿no? Por lo tanto, el hacer el esfuerzo de la Administración por encontrar, es verdad que ha habido esos procesos de concentración parcelaria que han arrasado con territorios enteros a los que se refería José Ramón, ¿no? Bueno,
digo que no voy a entrar, digamos, en la historia de la delimitación del camino francés y del resto de los caminos por la presencia de la administración, en donde valoro, digamos, los esfuerzos que se han hecho desde la administración en este sentido, ¿no? Sí hace referencia también desde el punto de vista legislativo a las distintas declaraciones, digamos, que ha tenido el camino francés como itinerario cultural europeo en el año 93 como patrimonio de la humanidad. Por tanto, la Comunidad Europea que reivindica el camino francés como patrimonio de la humanidad, por los lugares que atraviesa y por todo el territorio en torno a él, ¿no? Hay un debate que está detrás del objeto de las jornadas que tiene que ver con la delimitación de la traza del camino y la delimitación de la traza del territorio histórico, ¿no? Yo creo que todavía no hemos llegado a unos criterios de consenso respecto a esa delimitación, ni de la traza del camino ni del territorio histórico, ¿no? Desde la transformación que se produjo desde el territorio histórico, en donde se ampliaba la traza correspondiente en el año 92 a las parroquias correspondientes, a las parroquias del entorno del propio camino, hasta el procedimiento que nos introdujo la ley del año 96, que es el objeto de debate, de la protección de los caminos de Santiago, hasta la delimitación del contorno a esos 30 metros, en donde la protección, hay una doble protección, no solamente la traza, del propio contorno a los 30 metros y el propio territorio histórico a través de la delimitación que está llevando a cabo la propia administración. ¿Para qué? Para utilizar otras herramientas, como son las herramientas territoriales y urbanísticas, para que ese territorio histórico que previamente hemos delimitado de acuerdo con la ley del año 96, lo inventariemos, lo catalogamos, lo definamos aquellos elementos que hay que proteger dentro de ese territorio histórico. A través de los planes especiales o quizá ya hoy por la legislación de ordenación de territorio que aprobamos en el año 95 a través de un plan territorial como se ha hecho en otras comunidades autónomas como Castilla y León en el caso del Canal de Castilla, ¿no? Experiencias interesantes que hay en otras comunidades autónomas, ¿no? Pero a mayores de la delimitación deberíamos de apostar, y ya estaba en esa delimitación del año 92, esa reivindicación de la componente urbanística y de ordenación de territorio que tiene para la protección el completar la delimitación con los instrumentos urbanísticos que no hemos sido capaces de hacer en Galicia, quizá, y también lo digo, está Daniel Pino, porque se tiene un cierto miedo a aquellos instrumentos supramunicipales que condicionan el planeamiento municipal, ¿no? En esta delimitación del camino francés, me voy a referir solamente a él, hay una diferenciación entre el trazado principal, el trazado complementario y el trazado arqueológico. Yo creo, y lo digo, y conocen Ignacio y María, que en su momento hice un informe en este sentido crítico, apoyado en cartografía, que no hemos acertado totalmente en el caso del camino francés, que es el camino más conocido. Creo que estamos no acertando, dejarlo así, en el resto de los caminos. Yo creo que hay que profundizar suficientemente en el estudio de la traza y la delimitación de este territorio histórico, porque la traza es el elemento ordenador, estructurador, y es a partir de la traza cómo delimitamos el territorio histórico. Si nos equivocamos en la identificación de esa traza, nos equivocamos en la identificación del territorio histórico, ¿no? Por tanto, independientemente de que después de la delimitación que se hizo equivocada en los años 90, hay ya una cierta consolidación desde el punto de vista del recorrido del camino. Has hecho referencia, José Ramón, a los temas turísticos, la reivindicación de que realmente es posible, excepto en aquellos territorios que están arrasados, hacer estudios suficientemente no profundos, porque son relativamente fáciles, apoyados en la cartografía que hoy tenemos para identificar esa traza histórica, es una reivindicación que quiero dejar encima de la mesa, ¿no? Aunque hayan sido transformados por la presencia de embalses
Este es el paso correspondiente del camino francés por Portomarín, en donde la población se trasladó como consecuencia de la construcción del embalse de Belesar en los años 60, ¿no? Aquí también se diferencia entre el trazado principal, el trazado complementario y el trazado arqueológico. El trazado arqueológico está bien porque tenemos la huella de la presencia del puente de la Ponte Miñá que estaba bajo el propio embalse. Pero me parece que había otras alternativas también desde el punto de vista del trazado principal, ¿no? Bueno, esto forma parte de esa cartografía que hicimos, tanto a nivel de villas como a nivel de tramos territoriales, apoyar un sistema de información geográfica, que es como hoy tenemos que tratar la cartografía, para identificar la traza, ¿no? Defiendo en este sentido que la continuidad de Aponte Miñá se produce a través de aquí, porque entre otras cosas lo dicen todos los vecinos del lugar. Es decir, yo creo que se ha cometido un cierto error. Los documentos históricos son importantes, pero hay un documento que estamos perdiendo de forma progresiva, que es la memoria de las gentes. Las gentes del lugar saben perfectamente por dónde iban los caminos bellos. Y cuando uno pregunta en Portomarín por dónde iba el camino bello, evidentemente te dicen por aquí. Y además lo ves perfectamente identificado. Y además ves el papel que ha jugado en la construcción, digamos, del territorio correspondiente. Por lo tanto, reivindico los equipos, yo no he trabajado en ningún equipo, en que se pregunte más a las gentes esa memoria que de forma creciente por esa transformación de lo rural en lo urbano vamos perdiendo, ¿no? Bueno, forman parte de esos planos, de esa cartografía que en su momento hicimos y que conoce la propia Dirección Seral, ¿no? Los pontes como referencia del paso de los cruzos permanentes, los caminos, transformación de anteriores vados, el puente que estaba en Portomarín, el puente por donde pasaba el camino histórico, no era el puente del 19 de la carretera que está detrás del puente del embalse, eran las ruinas de este puente que luego se trasladó parte de él a una de las laterales. Bueno, Ponte Ayarit, de caminos del 16, Ponte Maceira, Ponte Furelos, ¿no? Que lo recogimos en aquel libro de Pontes Históricos de Galicia, ¿no? Un estudio que hice precisamente promovido por un empresario, y termino ahora mismo, promovido por un empresario que estaba afectado por la traza del camino inglés, traza mal localizada del camino inglés y que afectaba a la urbanización de 2 polígonos, por lo tanto tiene unas consecuencias económicas la delimitación mala de la traza, era sobre el camino inglés, ¿no? Hicimos un estudio histórico entre Ponte Sigüeiro y Santiago de las distintas alternativas de la traza correspondiente de los caminos, incluso llegando a los caminos rurales, los caminos parroquiales, ¿no? Y tratando de entender las modificaciones históricas que se habían producido en ese territorio como consecuencia de la concentración parcelaria. La concentración parcelaria en determinadas áreas ha sido un elemento que ha arrasado con estructuras rurales anteriores. Por lo tanto, la historia en este sentido, relacionarnos con la historia, es entender las transformaciones que se han producido previas a los procesos de concentración parcelaria, previas a la construcción, en este caso, de la autopista del Atlántico, para identificar esas estructuras rurales antes de estos procesos de urbanización y la intervención de las propias infraestructuras, ¿no? Con esa lectura de los puentes, ¿no? A mí me parece que el libro Pontes Históricos de Galicia es una referencia para aquellos que se quieran aproximar al mundo de la historia de los puentes, ¿no? El puente por el que pasaba el camino de Pontesigüeiro a Santiago es un puente del 18, es un puente de la segunda mitad del 18, es un puente de la carretera de la segunda mitad del 18, la carretera moderna. Incluso aquí ven ustedes los planos, la cartografía nos enseña mucho porque nos permite identificar los planos de los puentes correspondientes, ¿no? Aparte de la propia lectura de las fábricas, ¿no? Otro caso que traigo es del camino de Fisterra en los años 90, en donde el Ayuntamiento de Santiago ya había construido los muros correspondientes para transformar este puente Villestro, en un puente de vigas prefabricadas. Bueno, restauramos este puente,
Tanto fue una intervención de la propia Dirección General de Patrimonio que se dio cuenta de la barbaridad de la destrucción de este puente, que está en el camino de Fisterra, aunque sea un puente del siglo XVI o XVII, ¿no? Bueno, el camino del norte, que se está delimitando, también tiene aciertos y tiene errores. Tiene aciertos cuando el camino del norte se lleva por el camino real y pasa a Ponte de Martiñán. Tiene errores cuando se sale de Mondoñedo y se va hasta la Sexta por la carretera provincial de la Diputación, y he hablado recientemente con los que en estos momentos están delimitando el propio camino y se está rectificando lo que es el trazado, en todas cosas, para la subida correspondiente desde Mondoñedo hasta Montano. Bueno, la cartografía, como antes os decía, tiene una trascendencia importante para entender estas transformaciones, en donde si no identificamos la traza correspondiente y la Vía La Plata todavía estos tramos no están, y Yolanda me corregirá, bien identificados. Yo creo que sí a partir del estudio que hiciste, pero no está aprobado el proyecto de limitación. Los caminos se asfaltan, se ensanchan, sí. Trataba de decir, y perdonen, termino, hay una red de caminos mucho más extensa. Este es el que sube desde Berín hasta el Castillo de Monterrey, también un camino que restauramos, ¿no?, conjuntamente con un arquitecto, Andrés Fernández Albalano. Y termino con las imágenes de los caminos reales, que reivindico también como parte de estos caminos históricos, ¿no? Estos tratados de principios del siglo XVIII de Gautier están haciendo referencia a las nuevas normas de proyecto de las primeras carreteras modernas, ¿no?, en donde se prefiere un camino que se adapte mucho mejor a la geografía, que disminuya las pendientes correspondientes, ¿no?, frente a los caminos que ascendían con grandes cuestas desde el paso de los ríos hasta los pasos de las montañas. Toda una cartografía histórica, este es el camino a Sierra de Guadarrama, cartografía histórica militar, este es el proyecto del Camino Real de Galicia. Si lo viésemos a escala adecuada, nos daríamos cuenta que esta carretera moderna del Camino Real no se superpone nunca sobre el camino, la red de caminos anteriores, sino que esa diferente adaptación a la geografía, como consecuencia de las diferentes características de trazado, nos permiten identificar perfectamente las diferencias. Y esa señalización que muchas veces se produce de extravadelos de los caminos históricos por las carreteras modernas, por las carreteras de segunda mitad del XVIII. En donde sobre estas laderas del Paso de Piedrafita identificamos perfectamente las diferencias desde el camino antiguo, por la penillanura, ese origen megalítico, a la carretera del 18 adaptada, como esa fotografía maravillosa que nos ponía José Ramón, adaptadas a las formas de la geografía, a la carretera de los años 70 y 80 o la propia autovía que no está aquí, ¿no? Y cuando se ocupan los valles, el entendimiento de la transformación de la red viaria desde la altura de las formas históricas de ocupación de territorio, de las formas altas, a la manera como hemos ocupado los valles, nos permite identificar esas transformaciones históricas de las características de trazado, ¿no? Desde la cartografía, donde un camino maravilloso, que es un tramo del Camino Real que se conserva, es la subida desde Os Nogais al puerto de Piedrafita, o bajada desde la Penillanura hasta Os Nogais, ¿no? Muchos tramos de este camino que se conservan, ¿no? Camino de Soutos, camino de Castaños, caminos un poco en la línea que decía José Ramón, con enorme interés paisajístico, ¿no? Con puentes como el puente de Becerreá, proyectado por Lemaur, el mismo que proyectó este edificio en el que estamos, y de los caminos transversales, no valorados hoy, no solamente el de Coruña-Santiago, sino el camino donde conservamos la cartografía correspondiente, está en ese libro de territorio de los caminos de Galicia, sino que cuando salimos de Coruña por la carretera de Fisterra, por la avenida de Finisterre, bajamos Oseiro, vamos hasta Arteixo, todo el barrio parte de Arteixo está formada en torno al Camino Real, nos encontramos con el abandono de estas fuentes de piedra, pavimentos de piedra transformados. Por tanto, esa reivindicación que hacía al principio de mi intervención de que si fuésemos capaces de establecer unos criterios de consenso respecto a
delimitación de la traza correspondiente a los caminos históricos y el territorio en torno a los caminos históricos, y este procedimiento que aparece en la ley del año 96 lo pudiésemos ampliar a otros caminos históricos a medida que los documentos de los cuales nos hablará luego Yolanda nos aseguran la presencia de esos caminos históricos, a mí me parece que se daría un gran paso en Galicia en esa reivindicación del camino a la construcción de territorio y esos territorios históricos, de la dimensión cultural de esos territorios históricos, en gran parte formados por ese papel de los propios caminos, ¿no? Bueno, esto es lo que quería decir. Venga, muchas gracias. Creo que hay ahora un descanso, me parece que hay un descanso. Lo acortamos si es posible para adelantar la intervención de Yolanda y para dejar al final un debate para aquellos que hemos intervenido o aquellas preguntas que queráis hacer.